Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí en la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, la Comunión Anglicana. El que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino. Seguimos con el tema de las vacunas. Parece que la cosa está mejorando día a día. En España comenzamos una media de 30.000 vacunas diarias y actualmente parece que ya el ritmo va de unas 300.000 diarias, lo cual quiere decir que la cosa va progresando. Sigamos orando para que puedan llegar más vacunas y más gente pronto puedan vacunarse. Y no olvidemos aquellos países que en estos momentos están sufriendo un azote terrible, como es el caso de la India. Nos han llegado unas imágenes terribles. La Unión Europea está preparando un paquete para mandarle medicamentos y respiradores, oxígeno, porque se han quedado sin ellos. Es terrible lo que está pasando ahora mismo en la India y también nos llegan noticias terribles de Brasil, de Argentina, de Perú y de otros lugares. Tenemos que recordar, hermanos y hermanas, que aquellos que vivimos en los países más desarrollados y que tenemos la bendición de poder estar en el proceso de vacunación, tenemos la gran ventaja de acceder a las vacunas que en muchos países desgraciadamente todavía no se ven con esa posibilidad. Así que oremos también para que pueda surgir una solidaridad en todos los países desarrollados para que verdaderamente las vacunas puedan llegar hasta el último rincón de la tierra. Bien, dicho esto, hermanos y hermanas, comentaros que nuestra intención de oración en esta noche es, teniendo en cuenta que estamos en el Día del Buen Pastor, va a ser orar precisamente por todos aquellos que están trabajando, ostentando en ministerios pastorales, tanto mujeres como hombres. Y ya sabemos que la Iglesia Anglicana tiene muchísimas mujeres ministras. De hecho, hay algunas iglesias anglicanas nacionales en las cuales ya han superado el número de reverendas, de ministras, que de ministros. No es solamente que hay paridad, sino que hay ya incluso más mujeres. En nuestra iglesia anglicana en el mundo hay obispas también y por supuesto muchísimas presbíteras y diáconas. Por cierto, un pequeño apunte, lo están haciendo en general maravillosamente bien. Así que es un motivo para nosotros de alegría en este Día del Buen Pastor acordarnos de que hay muchas pastoras en el mundo. Así que con esa intención de oración en esta noche nos ponemos en las manos del Señor. Padre, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos. Te damos tantas gracias por todo lo bueno que tú traes a nuestra vida, por lo que tú estás haciendo en nosotros. Y en esta noche queremos presentarte de una manera especial a todos los ministros del Señor, hombres y mujeres, para que tú, Señor, seas el ejemplo a seguir, que podamos conocerte de una manera profunda, íntima, personal, que podamos seguir tus pasos, que podamos aprender tu manera de amar, de vivir, de hablar, de sentir, que queramos parecernos cada día más a ti y que podamos ser de bendición para muchas personas. Te pido por todos los ministros en el mundo, hombres y mujeres, que en este día puedan sentir el ánimo, la bendición, la esperanza, un crecimiento de su fe y sobre todo, Señor, sentir que vamos de la mano contigo en este trabajo al cual tú nos has llamado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y damos comienzo a nuestra liturgia. Esta noche lo voy a hacer sin el ordenador portátil, lo voy a hacer a la antigua con nuestras hojitas de oración y también voy a usar el teléfono móvil para el estudio que estamos realizando, pero vamos a hacer la liturgia a la antigua usanza en el papel. Y comienza diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén.
por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermano muy amado, ahora reconocemos con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor. Nos humillamos en su presencia con un corazón contrito. Es el momento para confesar todas nuestras faltas, transgresiones, seguro de que Él oye nuestra súplica. Decimos todos en oración: Señor Dios, Padre eterno y todopoderoso, reconocemos y confesamos delante de tu santa majestad que somos pobres pecadores, concebidos y nacidos en pecado, inclinados al mal e incapaces por nosotros mismos de practicar el bien. Diariamente y de mil maneras quebrantamos tus santos mandamientos, de tal modo que atraemos sobre nosotros por tu justa sentencia la condenación y la muerte. Mas sentimos un vivo dolor de haberte ofendido. Por eso nos presentamos ante ti con un verdadero arrepentimiento, recurriendo humildemente a tu gracia y suplicándote que nos socorras en nuestra miseria. Ten piedad de nosotros, oh Dios, Padre de la misericordia, y perdónanos todos nuestros pecados, por amor a tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, que no desecha al pecador que a él acude para salvación, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Vamos a leer ahora, hermanos, vamos a leer un pasaje del Evangelio de Juan. Un pasaje del Evangelio de Juan. A ver si soy capaz de encontrarlo. Espero que sí. Juan capítulo 10, que nos habla precisamente del buen pastor. Dice Jesús lo siguiente, dice: os lo aseguro, el que no entra por la puerta en el redil, sino saltando por otra parte, es ladrón y asaltante. El que entra por la puerta es el pastor del rebaño. El portero le abre, las ovejas oyen su voz, él llama a las suyas por su nombre y las saca. Cuando ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas y ellas detrás de él, porque reconocen su voz. A un extraño no le siguen, sino que escapan de él, porque no reconocen la voz de los extraños. Esta es la parábola que Jesús les propuso, pero ellos no entendieron a qué se refería. Entonces les habló otra vez: os aseguro que yo soy la puerta del rebaño. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destrozar. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas, y el lobo las arrebata y dispersa. Como es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a las mías y ellas me conocen a mí. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy la vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral. A esas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy la vida para después recobrarla.
Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y para después recobrarla. Este es el encargo que he recibido del Padre. Estas palabras provocaron una nueva división entre los judíos. Bueno, pues este es el pasaje que he querido que hagamos hoy en el día del Buen Pastor, para que podamos meditar también en el mismo. Y seguimos con nuestro estudio de lo que es el tema que estamos hablando de la oración. Y un segundito que estoy abriendo el archivo. Y estábamos hablando el último día de la oración intercesora. Estamos profundizando en el tema de la oración intercesora. Y hablábamos de la importancia que la misma tiene. Pero algo en lo que quiero recordar antes de seguir adelante, algo que a lo mejor nunca nos habíamos planteado, es acerca del poder de las palabras de Jesús. Se nos recuerda cómo desde el comienzo de la creación los tres miembros de la Trinidad trabajaron juntos, en equipo. La palabra que se utiliza en Génesis, en hebreo, es Elohim. Hay algunos que la pronuncian como Elohim. Bueno, normalmente Elohim. Y Elohim, y Dios, creó los cielos y la tierra. Y ahora dice, y la tierra se volvió desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Elohim dijo, Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Bueno, pues esa expresión, y Dios dijo, aparece en ese capítulo nada más y nada menos que 10 veces. Y en lo que estábamos viendo el otro día, que realmente me quiero imaginar que a muchas personas, cuando yo lo dije, le sonaría medio raro, medio ¿de dónde has sacado eso, Miguel Ángel? ¿Cómo tú puedes decir esas cosas? Y es que yo afirmé que yo dije lo siguiente, dije, el Espíritu esperó que los planes del Padre fueran pronunciados antes de que se desatara su poder en la tierra. Y entonces dije lo siguiente, cuando Jesús declaró, hágase la luz, el Espíritu desató la luz. Y claro, si acabamos de decir que fue Dios, que fue Elohim, ¿cómo es que digo que ahora que fue Jesucristo? Sin embargo, es curioso que el apóstol Pablo afirma en Efesios capítulo 3, versículo 9, por si alguien lo quiere apuntar de los que están haciendo el estudio y están tomando apuntes, el apóstol Pablo afirmó que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Así que sabemos entonces que fue Jesús quien le habló vida a la creación, como leemos en el primer capítulo de Génesis. Esto nos lleva a un planteamiento. El planteamiento es que el principio fundamental de la intercesión es que los planes del Padre fueron desatados por Jesús y luego el Espíritu Santo desató el poder. Fijaros que David escribe en el Salmo 33, versículo 6, fijaros las palabras que dice, por la palabra de Jehová, de Yahvé, fueron hechos los cielos. Pero fijaros que ahora dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas fueron hechas por Él. Ese Él se está refiriendo al verbo de Dios. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y por eso que Juan empieza su evangelio diciendo, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Pero es que en el libro de Apocalipsis todavía se profundiza y se ve esa verdad cuando dice en Apocalipsis 19, versículo 3, dice, y su nombre es el verbo de Dios. Verbo logos, que se traduce también por palabra. Y una de las razones por la que se lo llama verbo es porque trae las ideas de Dios y les da vida en el mundo natural cuando son pronunciadas. Estoy hablando, hermanos, del poder de las palabras de Jesús. Y Dios dijo y fue hecho. Y una cosa maravillosa de la que estuvimos hablando también fue lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 3, cuando habla de que Jesús sustenta la creación pronunciando la palabra de Dios. Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Jesús sustenta ahora mismo todas las cosas con la palabra de su poder. Fijaros en el uso de los verbos en el tiempo presente en Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice: Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene, tiempo presente, mantiene, no dice mantuvo o dice mantendrá, no, dice mantiene unida toda la creación. Entonces, claro, ¿quién es Jesús? Lo estamos viendo aquí desde otro aspecto. Hoy hemos hablado, hemos leído, hemos orado en el aspecto de Jesús como el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero ahora estamos viéndolo desde otra perspectiva, la perspectiva de Jesús como la palabra viviente. Si Jesús, la palabra viviente, hermanos y hermanas, dejara de pronunciar la palabra, todo el orden creado dejaría de existir. Literalmente. No es algo metafórico. No es algo como una ilusión, una visión. No, es literal. Los planetas, el Sol, el universo, nuestros cuerpos físicos, todos los millones de procesos de vida que se mantienen juntos porque Jesús sigue hablando la palabra de su poder para que sigan siendo sustentados. Así que la palabra hablada desata el poder de Dios. Y esto nos lleva a la idea de que una ley fundamental del reino es que el Espíritu se mueve en respuesta a la palabra de Dios hablada ahora también por su pueblo. El Señor ordenó que la sanidad fluyera cuando sus hijos colocaran las manos sobre los enfermos y hablaran la palabra de Dios sobre ellos. En algunas iglesias ha quedado el recuerdo de un sacramento, el sacramento llamado de tanto de la extrema unción como de la santa unción, el sacramento de los enfermos. Un sacramento no pensado para las personas que se van a morir como la última asistencia espiritual para esas personas en preparación para el viaje espiritual, el paso, la Pascua personal de la muerte, sino bíblicamente Santiago enseña que si hay alguien enfermo que llame a los ancianos y estos le ungirán con aceite y el Señor le perdonará también sus pecados. Pero Pablo habla también que como parte de nuestra armadura espiritual tenemos un arma poderosa y esa arma se llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, hemos estado hablando de todo esto, de todo el poder que es desatado y que tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios. En esta noche queremos hablar también del enfoque, el centro de nuestra intercesión. Estamos hablando de la importancia de la intercesión y no me quiero olvidar que en este preciso instante Jesús está sentado a la derecha del Padre y está intercediendo por nosotros. O sea, si Él no es nuestro ejemplo, Él ahora mismo está intercediendo por nosotros. ¿Cuál debe de ser el enfoque, el foco de nuestra intercesión? ¿En qué nos tenemos que enfocar? Las dos principales peticiones que Jesús nos exhortó a hacerle al Padre cuando intercedamos son la liberación de una mayor medida del Espíritu Santo y de un mayor grado de justicia. Veamos. Lucas 11, versículo 13, dice Jesús: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué está diciendo Jesús? Que tenemos que pedir el Espíritu Santo. Ese es uno de los enfoques de la petición de Jesús. Dice Lucas 18, versículo 7, dice palabras dichas por Jesús. Dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esto ya nos llama un poquito la atención. Escogidos que claman día y noche. Hermanos, hay iglesias en el mundo, lógicamente, para poder hacer esto, lo primero que es necesario es tener
evidentemente un número de personas en la iglesia para poderlo hacer. Si en la iglesia somos 4, evidentemente es muy complicado poderlo hacer, casi imposible prácticamente. Se necesita una iglesia con bastantes personas. Pero hay iglesias que están poniendo en práctica precisamente esto que habla aquí. Escogidos que claman a Él día y noche. Y están haciendo lo que se llama el 24/7. Eso quiere decir que hay un turno de oración entre los hermanos de la iglesia local de 24 horas durante 7 días a la semana. Es decir, en la iglesia que está de puertas abiertas, nunca durante la semana hay un momento del día en el cual no haya nadie que no esté orando. Hay una iglesia en concreto que es una de las impulsoras de este movimiento en el mundo, una iglesia de Estados Unidos, que tú puedes incluso conectarte en vivo con esa iglesia y te vas a dar cuenta de que allí no hay hora. A las 3 de la tarde hay gente, a las 6 de la tarde hay gente, a las 3 de la mañana también hay gente, durante 24 horas, 7 días a la semana. Pero aquí dice, ¿acaso Dios no hará justicia? Entonces tenemos las dos cosas. Pedir una mayor medida del Espíritu Santo y pedir justicia. Vamos a ver eso en qué consiste ahora. Como creyentes que somos de este nuevo pacto, como decimos en la Cena del Señor, este es el cáliz de la nueva alianza, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Evidentemente nosotros ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Recibimos al Espíritu que mora en nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando somos bautizados algunos. Podemos leer Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, el nuevo nacimiento, Jesús y Nicodemo, y Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 11, donde se habla precisamente del tema del bautismo y se habla del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando oramos para que el Señor nos dé el Espíritu Santo, no estamos pidiendo en el sentido de que venga a morar a nosotros. No pedimos el Espíritu Santo para que venga a morar, porque ya está morando en nosotros. Ya está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué pedimos cuando pedimos el Espíritu Santo? Pues lo que estamos pidiendo precisamente es que el Señor suelte una mayor medida del ministerio del Espíritu en nosotros y a través de nosotros. Los discípulos no solamente recibieron el Espíritu Santo para sentirse mejor, para sentirse con valentía, para sentirse seguros, para sentirse llenos de alegría, para crecer en su comunión con Dios, para crecer en su comunión los unos con los otros, para crecer espiritualmente de una manera personal. También recibieron el Espíritu Santo para ser testigos hasta lo último de la tierra. Jesús les dijo, esperar en Jerusalén la promesa del Padre y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Es decir, la medida del Espíritu Santo no es solamente para que se quede en mí, sino para que yo pueda ser un testigo efectivo de Jesucristo allí por donde yo vaya. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento se está hablando de se está refiriendo a una medida mayor del Espíritu que se suelta sobre nosotros como una mayor gracia. Dice Santiago capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Aquí es bueno que nos paremos, fijaros, esta expresión de gracia. Santiago 4, versículo 6, Él da mayor gracia. En Hechos capítulo 4, versículo 33 dice, abundante gracia. Primera Timoteo 1, versículo 14 habla de gracia abundante respecto a Pablo. En relación con Esteban, Hechos 6, versículo 8, lleno de gracia dice que estaba Esteban, el primer mártir de la iglesia. En segunda de Pedro, él anima, en el capítulo 3, versículo 18, anima a que crezcamos en la gracia. Y dice, creced en imperativo, como un mandamiento en la gracia. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, también dice, y gracia multiplicada. Así que todas estas oraciones apostólicas son muy buenas para que podamos orar, para que esta gracia se suelte sobre la iglesia. Una de las oraciones que tenemos que hacer como iglesia es que la abundante gracia de Dios se derrame sobre nuestras parroquias y sobre nuestras iglesias. Como hemos dicho antes, también se ora por
una manifestación mayor de justicia. La justicia, fijaros que se puede definir de una manera muy sencilla y lo vamos a entender rápidamente, y lo hemos hablado cuando estábamos compartiendo el tema de la aproximación histórica a Jesús. Lo hemos dicho en varias ocasiones, cuando hemos hablado del reino de Dios, cuando hemos hablado de la preferencia de Jesús por los últimos, por los desfavorecidos. Entonces la justicia, fijaros que se puede definir de una manera simple como que Dios hace estar bien las cosas que están mal. Dios hace estar bien las cosas que están mal. Eso es hacer justicia. La justicia tiene dos aspectos. Es como dos caras de la moneda. La justicia tiene un lado que es el lado de la salvación, pero tiene otro lado que es el lado del juicio. Juicio, salvación. Salvación, juicio. Los dos lados, una misma moneda. El aspecto de salvación de la justicia, vemos que es cuando el pueblo de Dios es liberado y también es vindicado. El aspecto de la salvación de la justicia. El aspecto del juicio de la justicia es cuando los malvados, los que se rebelan contra la justicia de Dios, son detenidos, removidos e incluso castigados. Eso, hermanos, sucede. La justicia se expresa cuando predicamos el Evangelio y las personas acogen al Señor en su corazón, reciben la salvación, cuando hay sanidad, cuando la gente es sanada, cuando se trae en la vida de la iglesia un movimiento en el cual la gente quiere más de Dios y la gente quiere buscar más a Dios y quiere conocer más a Dios. Y cuando estas cosas pasan, vienen también con unidad en la iglesia, con un impacto inclusive a la sociedad, para el reino. Cuando hacemos evangelismo, llevamos el evangelio, la palabra de Dios, estamos realizando una expresión de justicia porque es al mismo tiempo un juicio sobre las tinieblas que están en los corazones de los incrédulos. Dios juzga las tinieblas en el corazón del incrédulo cada vez que alguien nace de nuevo. Y viene también la sanidad expresada en la justicia cuando se suelta juicio sobre la enfermedad. Cada una de ellas es una expresión de la justicia de Dios. Pero la justicia puede llegar también en pequeñas medidas, y que se desata cuando nosotros oramos. Aquí tenemos una motivación todavía mayor para que podamos orar personalmente, haciendo intercesión, pero también como iglesia. Que el Señor nos ayude a saber hacer la intercesión también como iglesia. Cuando nos reunimos en una reunión de oración o decimos la palabra de Dios sobre alguien, se está desatando una medida de justicia, ya sea sobre la iglesia o sobre alguna persona en particular. Tenemos que comprender que fue Jesús quien nos convocó a orar por la justicia. Lucas capítulo 18. Y orar por la justicia, en la práctica, está demostrado que hace que los esfuerzos de llevar el Evangelio de la palabra de Dios a otras personas que no lo conocen a Jesús tengan una mayor efectividad. En realidad, Jesús hizo de la oración, específicamente del orar día y noche, la condición para desatar su justicia hasta la completa medida que ha ordenado. Fijaros de lo que estamos hablando. Vamos a hablar en próximos estudios, porque nos quedan todavía muchos estudios acerca del tema este de la oración. Vamos a aprender cosas muy, muy hermosas, muy bonitas, de verdad. Y hablaremos de este orar de noche y de día, como una expresión práctica. Fijaros qué curioso, y uno pensará, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues fijaros que el que podamos orar noche y día es una expresión práctica del mandamiento de que nos amemos unos a otros. Porque cuando oramos los unos por los otros, es una expresión de amor. Cuando tú oras por un hermano, una hermana, y dedicas un tiempo de tu vida personal a pedir a Dios
una bendición para una determinada persona, tú estás ejerciendo el mandamiento del amor, el amor los unos por los otros. Hoy, en el Día del Buen Pastor, me viene a la mente cómo en diversas ocasiones el apóstol Pablo pedía oración por él mismo, le pedía oración a los que escribía sus cartas, orar por mí, para que Dios me haga esto, me haga aquello, orar por mí. En la Biblia vemos que hay que orar por los pastores. Así que yo os animo, cuando escuchéis este estudio, que ya sea aquí en el Facebook en directo, en la página de la iglesia, o ya sea en otro lugar, o en el YouTube, te animo que en este preciso instante hagas un pequeño paréntesis ahí de unos segundos y puedas pedirle a Dios por el pastor, el ministro, el presbítero, la persona que Dios ha puesto en tu vida, para que lo bendigas en el nombre del Señor. De verdad que necesitamos vuestras oraciones. Resulta que cuando entramos en esta dinámica de la que habla Jesús, de orar día y noche, resulta en un aumento de la medida de justicia, de la bendición de Dios, que se desata sobre incluso toda una generación. Estamos viviendo, hermanos, unos tiempos complicados, hablando del tema del coronavirus. Cuando nosotros comenzábamos los estudios, hace ya más de un año, una de las cosas que nos preguntábamos era si realmente esto que estamos viviendo del coronavirus iba a resultar en que más gente pudieran volverse a Dios, gente que bien se han alejado, gente que un día fueron a la iglesia y ya no van, gente que nunca han querido saber nada de Dios, que no han querido saber nada de Jesús, y nos quedaba la incógnita. Yo puedo decir que con los datos que tengo, yo no observo que haya habido un movimiento a nivel mundial de gente regresando a Dios o de gente queriendo buscar a Dios. Yo no veo arrepentimiento en el mundo. El mundo sigue prácticamente igual o peor que cuando comenzó el coronavirus, porque esto no va a mejor, esto va cada vez a peor. Baste mirar simplemente el mundo de la política, lo que estamos viviendo, para darnos cuenta de que realmente lo que se está viviendo es algo terrible. Así que en esa situación y circunstancia estamos. Por eso, hermanos y hermanas, orar, bendecir a vuestros pastores. Aquellos que se dedican a la intercesión, hermanos y hermanas, no están solos en la batalla, sino que están expresando activamente amor por las personas por las cuales oran. Las están ayudando verdaderamente de una manera práctica, aunque pensemos a veces que la oración puede ser una pérdida de tiempo y lo vemos de una manera equivocada. La oración es la expresión práctica del mandamiento de amarnos los unos a los otros, porque es parte del proceso que trae liberación a quienes la necesitan. Os animo a que leáis 2 de Corintios capítulo 1 versículo 11 y Filipenses capítulo 1 versículo 9, para que podáis ver de lo que estoy hablando. Y quiero hablaros también en esta noche, hermanos, de los beneficios de la intercesión. Beneficios de la intercesión. La actividad de la intercesión en realidad tiene muchos beneficios, inclusive más allá de lo que pueda significar el que se pueda desatar un mayor poder de Dios sobre otras personas. Porque la intercesión nos lleva también a la intimidad con Dios. La intercesión también transforma nuestros corazones. Cuando aprendemos a hacerla en comunidad, nos trae unidad en la comunidad. Renueva nuestra fe, multiplica nuestras bendiciones y nos da una herencia en las personas y los lugares por los cuales oramos. La intercesión, como digo, hermanos, hermanas, nos ayuda a crecer en intimidad con Dios. Nos transforma los corazones haciendo que asimilemos la palabra de Dios cuando se la volvemos a decir a Él.
como Jesús decía, sus palabras son espíritu y vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Tienen el poder de impartirnos vida cuando las declaramos. Es otra manera diferente de orar la palabra de Dios, leerla, a orarla, y que trae unos frutos realmente maravillosos a nuestra vida, hermano. Cada vez que decimos lo que Dios dice, eso viene a marcar nuestros corazones y nos cambia en una pequeña medida, porque recibimos una pequeña impartición de su vida. Esto quiere decir que va a haber una renovación progresiva de nuestras mentes y un ablandamiento de nuestros corazones. Eso sucede, fijaros, cuando hablamos la palabra de Dios en oración. Hace tiempo yo compartía, lo voy a volver a recordar, yo compartía una reflexión de un rabino famosísimo en Jerusalén, considerado un justo de su generación, un sadik de su generación. Y este hombre decía que le preguntaba muy a menudo por qué puede haber gente, ahora me refiero a gente en el ámbito judío, gente dedicada a aprender la Torá, el Pentateuco, el Talmud, los libros sagrados que tienen ellos, y dedican horas y horas y horas durante una vida entera, y sin embargo parecieran personas que no han cambiado su vida. Es decir, no son personas que pueden saber mucho, pero no se les percibe como gente espiritual, como gente a la que tú digas, Dios está con ellos, o puedo sentir a Dios cuando ellos hablan, o puedo sentir algo diferente, y sin embargo, o no han cambiado aspectos del carácter personal de su vida, no ha habido cambios. Hay personas que dicen genio y figura hasta la sepultura, entonces negamos que Dios pueda cambiar y transformar nuestras vidas como así dice la palabra del Señor. Y este hombre decía, muy fácil, porque tienen el conocimiento aquí, pero no lo han llevado aquí. Esto quiere decir, hermanos, que yo puedo leer mucho la Biblia, yo puedo estudiar teología, etcétera, pero si lo que yo tengo aquí, yo no lo transporto aquí, mi vida no se va a cambiar, no va a haber cambio. Y os puedo decir, hermanos y hermanas, hoy que estamos en el Día del Buen Pastor, que algunos pastores, y vamos a incluir también algunos que otros obispos, tienen estudios, tienen buena preparación, pero pareciera que no parecen muy discípulos de Jesús, no se parecen mucho a Jesús realmente. Y el por qué decía este rabino, porque no han pasado la palabra de Dios que la tienen aquí, no la han pasado aquí al corazón. Y ahora venía la pregunta del millón, y ahora le decían, bueno, ¿y cómo se pasa la palabra que tengo de Dios aquí en la mente y la paso al corazón? ¿Cómo se hace eso? Y entonces el rabino decía, muy fácil, orando la palabra de Dios. ¿Y cómo se ora la palabra de Dios? Pues en estos días de atrás hemos hecho algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo cogiera el texto este del Buen Pastor y la quiero orar, fijaros qué curioso. ¿Vale? Empieza en el capítulo 10 y dice, el que entra por la puerta es el pastor del rebaño. Y yo puedo orar, Señor, que cuando yo entre por la puerta, que yo entre por la puerta y no sea un salteador ni un ladrón. A veces se ha visto en la historia de la Iglesia, precisamente, que muchos líderes eclesiásticos no han pasado por la puerta, han asaltado por la valla y han robado. Recordamos cuando los obispos pagaban con dinero el ser obispos. Y bueno, y otras cosas peores. Y yo estoy orando esto, Señor, que yo no sea ni ladrón ni salteador, que yo sea el pastor que entro por la puerta del rebaño. Señor, que yo pueda seguirte a ti y que yo pueda oír tu voz entre tantas voces que hay en el mundo. Señor, que yo pueda recibir esa vida y vida abundante que tú tienes para mí.
que yo no sea el mal pastor, que yo sea el pastor que da su vida por las ovejas. Y bueno, y así podríamos seguir un texto bíblico convirtiéndolo en una oración personal. Recordar que he dicho que el libro de los Salmos es un libro perfecto para orar. No estamos simplemente leyendo un salmo, lo estamos orando. Entonces, la mayoría de los días que yo leo los salmos aquí en el oficio vespertino, cuando los leo en oración. Quiere decir que cuando dice el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando yo estoy diciendo eso, no simplemente estoy leyendo esa frase, la estoy orando. Tenemos que aprender a orar también así, a orar la palabra de Dios. Y no estamos orando nada inventado, estamos orando la palabra de Dios. Entonces yo puedo decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No lo estoy leyendo, lo estoy orando. Lo mismo que oramos el Padre Nuestro. ¿Qué estamos haciendo con el Padre Nuestro? Estamos orando la palabra de Dios, lo que Jesús nos enseñó a decir. Entonces, hermano, las palabras de Jesús son espíritu, son vida. Esas palabras que nosotros oramos, repito, marcan nuestros corazones, nos cambian en una pequeña medida. Imaginaros por un momento en algo así como que esto fuera como una especie de programa de ordenador. Entonces, cuando estamos escribiendo las líneas del código que luego van a desarrollar el programa, espiritualmente lo que estamos haciendo es parecido. Escribimos una línea de código en nuestros corazones cada vez que le volvemos a decir a Él la palabra de Dios en oración. Todo lo que decimos que esté de acuerdo con Dios es como un código que se escribe en nuestros corazones y los marca. Aunque no podamos medir adecuadamente el cambio en semanas o meses, con los años el cambio en nuestro interior es profundo. Esa es la realidad. Por eso a nuestro enemigo, al enemigo de nuestras almas, no le interesa que ni leamos la Biblia ni oremos la Biblia. Y algunos están perdidos, se han perdido en el vamos a decirlo así, algunos se han perdido en el bosque de la exégesis, de la interpretación, de la duda, de la incertidumbre, en fin, tantas cosas que la exégesis moderna a veces se salen del camino de seguir realmente a Jesucristo y se pierden en el bosque y se quedan ahí perdidos, no saben dónde están, no saben será esto, no será aquello, será lo otro, pierden completamente su fe cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, a veces esto me recuerda a aquella oración de Jesús cuando dijo, Padre, te doy gracias porque esto se lo has revelado a los sencillos, a los humildes. Y ahí estaban los grandes eruditos, los grandes rabinos de Israel, y no supieron ver que a quien tenían delante era el Mesías esperado de Israel. No lo supieron ver y tenían toda la preparación para saberlo. Así que, hermanos, tengámoslo esto en cuenta. Nuestras oraciones por otros afectan a nuestros propios corazones más de lo que nos damos cuenta. Quizá no sintamos nada cuando oramos por una persona en concreto. Sin embargo, hay un impacto acumulado sobre nuestras vidas que suele pasar desapercibido. El hecho de que nos comprometamos a orar por ciertas cosas, nos comprometamos por la justicia, cuando decimos venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, o como en el cielo así en la tierra, depende de la versión que lo diga. Cuando estamos haciendo ese tipo de cosas, incluso ni siquiera podemos saber qué males hemos evitado en nuestras vidas interiores como resultado de las constantes intercesiones de otras personas por nosotros. No sé si esto lo habéis pensado alguna vez. Gente que oran por nosotros, han impedido cosas malas en nuestras vidas. Piénsalo. Alguien oró por ti para que Dios te bendijera y fuiste librado de algo malo, simplemente porque alguien oró por ti. Lo opuesto es también igualmente cierto. Si la oración no hubiera sido una parte regular de nuestras vidas, algunas dificultades
y emociones negativas que experimentamos podrían atribuirse a la falta de una creciente relación con Dios a través de la oración. Por eso, hermanos, animémonos, aquellos que estamos comenzando en el mundo de la intercesión, aquellos que estamos comenzando a orar, animémonos, animemos a otros para ser constantes en la oración. Anímate a empezar hoy si todavía no has empezado. Pequeños pasitos, vamos recorriendo el camino, pero un camino que nos lleve a crecer en la oración y ir observando lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Que la intercesión también una nuestros corazones con los de las personas y lugares por los que oramos. Eso aumentará también nuestro amor por aquello y aquello por lo que estamos orando. La intercesión también renueva nuestra fe cuando le volvemos a decir a Dios su palabra en oración. Las oraciones bíblicas edifican nuestra fe. Fijaros, el solo hecho de orar la palabra tiene como resultado un fortalecimiento de nuestra fe por las promesas por las cuales oramos. Que nos multiplique también la bendición, porque la intercesión por otros multiplica las bendiciones que vuelven a la familia y amigos del intercesor. Estoy diciendo que aquellos que interceden le vuelve la bendición a sus vidas y a la de su familia. A lo mejor esto te motiva. El que yo ore por otras personas me bendice a mí, pero bendice también a mis hijos, a mis nietos. Interesante, ¿verdad? Recordar la ley del reino que dice que siempre vamos a recibir más de lo que damos. Así que la medida de lo que damos en oración por otro nos será devuelta. Dijo Jesús, Lucas 6, con esto termino en esta noche, Lucas 6, versículo 38, dijo Jesús, dad y se os dará. Medida buena, apretada, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No importa por quién oremos, aun cuando oremos por nuestros enemigos, como nos dijo Jesús, nos ordenó Jesús que hiciéramos, vamos a acabar siendo bendecidos por las oraciones que oramos a su favor. Este es el principio de las bendiciones multiplicadas, que se aplica a todo lo que hacemos dentro de la voluntad de Dios. Ya sea que estemos orando, que demos dinero, que demos misericordia, que sirvamos a la gente en pequeña forma, el Señor siempre multiplica las bendiciones hacia nosotros de muchas maneras. Jesús aseguró a los discípulos, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30. Y por último decir, nunca, jamás, jamás, jamás le podremos ganar a Dios en dar. Cada oración inspirada por el Espíritu que hagamos nos va a hacer de vuelta a nosotros y a nuestros seres queridos. Todo lo que oremos nos va a ser devuelto en bendición. Así que de verdad, hermanos, que merece muchísimo orar, interceder. Mañana vamos a hablar del valor de usar las oraciones bíblicas. Decía Juan Calvino, interceder por los hombres es la manera más poderosa y práctica en la cual podemos expresar nuestro amor por ellos. Interceder por los hombres es la manera más poderosa y práctica por la cual podemos expresar nuestro amor por ellos. Mañana seguiremos con este tema y esperemos que pueda ser una gran bendición lo que estamos aprendiendo, sobre todo si lo estamos llevando a la práctica. Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra en la verdad. Amén. Y ahora sí decimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Bien, hermanos, pues hasta aquí llegamos. Que el Señor os bendiga muchísimo. Mañana, repito, vamos a estar hablando, muy interesante el tema, sobre el valor de usar las oraciones bíblicas. Nos encontramos mañana, que el Señor os bendiga y que os guarde. Y antes de irse a la cama esta noche, acordaros de orar por algún pastor o por todos los pastores a nivel mundial. Que el Señor os bendiga. Hasta mañana.